Queridos hermanos, en la lectura que acabamos de escuchar, el apóstol San Pablo nos habla de su propia condición de hombre débil, de hombre limitado, y nos habla de las circunstancias y de las características tan limitadas de una comunidad, en este caso, la comunidad de los Corintios. Y lo primero que nos llama la atención es que personas débiles, personas frágiles y personas imperfectas son llamadas por Dios para realizar incluso misiones muy importantes. Esto es clave porque en nuestro servicio de predicación, en nuestro servicio de evangelización, muchísimas veces comprobamos nuestras propias fragilidades, nuestras propias debilidades y nuestras propias imperfecciones. Y muchas veces vamos a sentir que las debilidades, fragilidades e imperfecciones tratan de taparnos la boca. En cierto modo quieren sellar nuestra boca para que no dé testimonio de Jesucristo. Pero evidentemente esto no es lo que Dios quiere. Que nosotros nos dejemos amarrar y que nosotros silenciemos la gloria de Dios porque somos débiles, porque somos frágiles o porque somos imperfectos. Eso, queridos hermanos, no es y nunca será la voluntad de Dios. Pero atención, tampoco es voluntad de Dios que nosotros llevemos una doble vida o que nosotros seamos incoherentes. El apóstol Santiago nos dice en algún pasaje que nosotros no podemos utilizar la misma boca para darle la gloria a Dios y para lastimar, insultar o ensuciar al hombre, al ser humano, que es imagen de Dios. Y dice Santiago, ¿acaso un mismo tubo, una misma caña, da agua potable y agua impotable a la vez? Ese es el tema al que queremos referirnos en esta ocasión. Vamos a describirlo de este modo. Hay como dos posiciones extremas y dicen que la virtud está en el medio y no en los extremos. Un extremo es este: la persona que siente que porque es débil, frágil o imperfecta, no puede dar ningún testimonio de Dios y que por consiguiente lo único que puede hacer es esconderse, retraerse, o dicho en lenguaje psicológico, acomplejarse. Ese es un extremo. La persona que detecta su imperfección, pero esa imperfección o esa limitación que tiene, porque le faltan estudios, porque le falta virtud, porque le falta coherencia, le tapa de tal manera la boca que no le da gloria a Dios. Ese es un extremo. Ese extremo no nos gusta y creemos sinceramente que no corresponde al plan de Dios. Pero luego tenemos el otro extremo. El otro extremo es el de la persona que predica con mala conciencia, es decir, predica sabiendo que no está viviendo lo que está predicando. Es la persona que lleva una doble vida. Esto tampoco es voluntad de Dios. La persona que, por ejemplo, habla mucho del perdón, pero en su vida personal tiene una cantidad de resentimientos. O la persona que habla mucho de la necesidad de ser honrados y ser sinceros, pero cuando ya se trata de sus negocios o de sus asuntos, entonces él mismo ya es falso, es tramposo, y así sucesivamente. Dios no quiere de nosotros que seamos acomplejados, como el primer grupo que mencioné. Es decir, gente que vive con la boca tapada simplemente pensando, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar porque soy pequeño, porque soy débil, porque soy frágil y porque soy imperfecto. Dios no quiere acomplejados, pero Dios tampoco quiere hipócritas. Y realmente es una gran hipocresía cuando no estamos viviendo lo que estamos predicando. Porque fíjate que Jesús, que fue tan comprensivo con el pecado humano, con nuestra realidad de pecados, quiero decir, de pecadores, Jesús, que fue tan comprensivo con nuestra realidad de pecadores,
Sin embargo, fue durísimo con ese pecado de la hipocresía. Y casi que lo que castiga con más dureza cuando habla es esa hipocresía. Recordemos que la expresión sepulcros blanqueados, esa expresión de Jesús se refiere a aquellas personas que por fuera dan una imagen de la gloria de Dios y la alabanza a Dios, pero por dentro están repletos de corrupción. Y además, no solo nos lo ha dicho Jesucristo, sino que nos lo dice la misma realidad que encontramos. Cuando un sacerdote está predicando muchas cosas, pero luego se descubre que ese sacerdote tenía unos enredos, el daño que se causa en la fe de la gente es brutal. Cuando en un centro de evangelización se están diciendo cosas muy bonitas, pero luego se descubren unos tapados y unos negociados, la gente pierde la fe. Y para ser humildes, tenemos que mencionar el caso de la renovación carismática. Muchas veces la renovación carismática se cerró las puertas a sí misma por antitestimonios gravísimos. Porque hubo grupos de oración donde se hablaba demasiado del amor de Dios, pero en esos grupos luego resultaron problemas de madres solteras, resultaron problemas de dineros que nadie supo explicar cómo se habían perdido. Y este tipo de incoherencias muestran que si Jesús criticaba la hipocresía no era porque sí, sino porque esa doble vida termina por salir a la luz. Recordemos lo que nos decía el Evangelio de hace poco, ¿no? No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y normalmente cuando esas cosas ocultas llegan a saberse, cuando se destapan esas ollas podridas, ahí es cuando realmente no solo queda mal el predicador, sino queda mal el mensaje. Y en lugar de acercarle gente a Jesús, terminamos, Dios nos libre, vacunando gente contra Jesús. Es decir, dejándolos tan indispuestos con el mensaje de la fe, que ahí hay que decir, con esos amigos Jesucristo no necesita enemigos. Por eso, hermanos, es grave, es una situación grave y debemos tomar en serio que Dios no quiere estos hipócritas, pero atención, Dios tampoco quiere gente acomplejada. Entonces, ahí surge la pregunta. Es evidente que todos nosotros somos débiles, todos somos débiles. Es evidente que todos somos frágiles y que todos somos imperfectos. También es evidente que Cristo lo sabe. Y también es evidente que sabiéndolo, nos ha llamado. Y también es evidente que habiéndonos llamado está corriendo un riesgo, llamémoslo así, terrible. Y entonces la pregunta que uno se hace, que es el centro de esta enseñanza que les comparto con todo cariño, la gran pregunta es, si no debo ser un acomplejado y no puedo ser un hipócrita, ¿qué debo hacer con mis limitaciones? Si no debo ser un acomplejado, ni puedo ser un hipócrita, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer con mis limitaciones? Es el momento de hablar de cuáles son esas limitaciones. Las hemos resumido en tres elementos. Nosotros somos débiles, esa es una. Nosotros somos frágiles, esa es otra. Y nosotros somos imperfectos, esa es otra. Estas tres palabras se parecen mucho, pero también son distintas. Expliquemos un poco en qué consisten las diferencias de esas limitaciones y luego comentemos de qué modo podemos buscar algo que no sea un extremo. Porque el extremo de una cantidad de católicos acomplejados no le gustará a Jesús. Pero el extremo de una cantidad de predicadores hipócritas que son actores y que no son testigos tampoco le gusta a Jesús. Una parte es, somos débiles. Junto a débiles podemos poner otra serie de sinónimos. Por ejemplo, somos también pequeños, se puede decir. O se puede hablar también de somos ignorantes. La debilidad indica la falta de fuerza. La debilidad indica la falta de conocimiento. La debilidad indica la falta de argumentos y la falta de recursos. Todo eso tiene que ver con la debilidad. Y en cada uno de nosotros se da eso.
¿Quién de nosotros puede decir, estoy suficientemente preparado para enfrentarme a cualquier persona y a cualquier auditorio? Eso sería una soberbia muy tonta. Es decir, que todos carecemos de alguna manera de conocimientos, o carecemos de recursos, o carecemos de habilidades. Todos tenemos esa clase de limitaciones. Otra clase de limitaciones tiene que ver con la fragilidad. ¿A qué llamamos frágil? No a lo que está roto, sino a lo que puede romperse. Nuestras fragilidades tienen que ver con aquellas áreas de nuestra vida en las que podemos ser tentados más fácilmente y en las que más fácilmente podemos rompernos. Estas son las limitaciones de fragilidad. Cada uno de nosotros tiene sus propias fragilidades. Una cosa es ser débil y otra cosa es ser frágil. El que es débil o pequeño realmente carece de algo. El que es frágil no carece, pero está en riesgo de perder. Por ejemplo, un cristal finísimo y costosísimo tiene una cualidad muy grande, que es la belleza, pero tiene un problema muy grande, que es la fragilidad. En nosotros hay cosas que son débiles, es decir, cosas que realmente no tenemos. Por ejemplo, no tengo muchos estudios, esa es una debilidad mía. Pero eso es distinto a una fragilidad, porque una fragilidad puede ser, por ejemplo, yo tengo un gran cariño a la gente mientras no me contradigan. Porque apenas me contradigan, ya no me sé dominar. Entonces, fíjate, es una persona encantadora, es una persona amable, es una persona fantástica, pero tiene una fragilidad. Y es que apenas le van a contradecir, entonces, como decimos en Colombia, muestra el cobre. Inmediatamente se da a conocer como lo que es. Así entendemos la diferencia que hay entre una debilidad y una fragilidad. La debilidad, repito, es algo que yo realmente no tengo, por ejemplo, porque no he podido estudiar, o porque me faltan habilidades oratorias, o por otras razones. Tal vez no tengo recursos, tal vez la voz no me ayuda, tal vez, bueno, estas son debilidades. Lo que yo no tengo, la fragilidad, en cambio, alude a cosas que yo sí tengo, pero que están como en un continuo peligro, porque las puedo perder fácilmente. Ante una circunstancia adversa, o ante una tentación fuerte, o ante una seducción que me llegue, fácilmente puedo perder. ¿Puedo perder qué? Puedo perder la paz, o puedo perder la gracia, o puedo perder la pureza, o puedo perder la humildad, o puedo perder la mansedumbre. Y cualquiera de estas cosas que las pierda un predicador, pierde demasiado. Cuando una persona pierde algo de esto, pierde demasiado. Bueno, ya entendemos lo que son debilidades y lo que son fragilidades, pero además están las imperfecciones. La imperfección se refiere no tanto a cosas buenas que no tengo, ni a cosas buenas que puedo perder, sino se refiere a cosas malas que hay en mí. Una imperfección que a veces puede ser muy seria, una imperfección es un defecto, un mal hábito o un pecado que hay en mí. Desde luego, las imperfecciones son el principal obstáculo para un predicador. Ejemplos típicos de imperfecciones: el orgullo, que realmente nos visita a todos, creo yo. Ejemplo típico de imperfección: la falta de amor o la acepción de personas, que llama la Sagrada Escritura. El estar escogiendo a quién querer y no buscar cómo quiere Dios y a quién quiere llegar Dios. Son defectos, y muchos de nosotros o los hemos tenido o tal vez los tenemos. Otro defecto típico, la pereza, que incluye todas nuestras faltas de omisión. ¿Quién de nosotros podrá decir, yo realmente hago todo el bien que podría hacer? Es muy difícil. La mayor parte de nosotros hacemos una proporción, un pedacito del bien que podríamos hacer, y a veces es un pedacito ridículamente pequeño de todo el bien que podríamos hacer. Eso significa que dejamos de hacer mucho bien. ¿Y por qué lo dejamos de hacer? Normalmente por imperfecciones. ¿Como cuáles? Como la pereza. Muchos de nosotros tenemos debilidades como consecuencia de imperfecciones. Por ejemplo, mi pereza no me ha dejado prepararme mejor.
Y como no me he preparado bien, entonces tengo una debilidad, carezco